Bienvenidos al curso de este estudio sobre el libro de Daniel. Vamos a tener un tiempo muy bendecido, sin lugar a duda. Comenzaremos en este primer video con una introducción de la historia que nos llevará o nos introducirá a el libro de Daniel. Primero que nada, recordemos el periodo de más de 450 años en que vivió el pueblo hebreo en oscuridad, sufriendo invasiones, que es el periodo de los jueces. Luego de este tiempo de grandes sufrimientos, se levantaría el primer rey llamado Saúl, el cual estableció la nación, le dio seguridad y dejaron de ser invadidos como en el tiempo pasado. Vendría un segundo rey, que fue el rey David, el cual conquistó la ciudad de Jerusalén y estableció allí la casa real. Fue el centro y capital de la nación, Jerusalén. El rey David también, entre sus obras importantes, estableció la dinastía. A partir de David, todos los reyes de Israel serían descendientes de su casa. Seguidamente tenemos al rey Salomón. Una de las grandes obras, y creo la más importante, fue la construcción del templo. Salomón engrandeció la nación y desarrolló relaciones con todas las naciones del mundo que venían a Jerusalén a escuchar la sabiduría de este rey. Con la muerte de Salomón tenemos el siguiente rey llamado Roboam. Roboam fue un rey insensato que, a través de las decisiones que tomó, produjo la división del reino. Tenemos el reino del norte o el reino de Israel, cuya capital sería Samaria, que una vez que se dividió, se hundió, se abrazó a la idolatría. Es allí donde tenemos los profetas, Elías, Eliseo y otros más, que estuvieron predicando y llamando al arrepentimiento al reino del norte. Pero no se arrepintieron, siguieron en su idolatría a pesar de las extraordinarias manifestaciones de Dios, mostrándoles que los dioses a los cuales él servían no eran nada. Así es que finalmente se cumple las advertencias de los profetas. Vendría el imperio asirio, los invadiría, quedaría totalmente arrasada la nación del norte, el reino de Israel. Pero el reino del sur continúa, o sea, Judá, con su capital en Jerusalén. Acá hubieron reyes buenos que hicieron lo bueno delante de Dios y algunos quitaron toda la idolatría. Tenemos en el reino del sur, en el reino de Judá, un fluido mensaje profético. Hay una corriente muy intensa de profetas en el reino del sur, que hablan al pueblo, a la nación, de las grandes promesas que hay de parte de Dios para con ellos. Pero también denuncian los pecados que deben renunciar, hacen un llamado al arrepentimiento. Y también hay una palabra de advertencia, que si no se arrepintieren y continúan en sus pecados, entonces vendrá la vara de Dios. Estos profetas no fueron escuchados, o mejor dicho, fueron escuchados, pero no atendieron al mensaje, no atendieron a la advertencia. El tiempo pasaría. El reino del sur tuvo una duración de 150 años más que el reino del norte, pero finalmente la advertencia dada por estos profetas se cumplió. Los caldeos invadieron el reino, invadieron y sitiaron la ciudad de Jerusalén, y allí hubieron tres invasiones donde se llevaron a los hombres, luego se llevaron a los príncipes también, y finalmente, los tesoros, las riquezas, y finalmente
quemaron la ciudad, derrumbaron el templo, destruyeron los palacios, destruyeron los muros de la ciudad. Y aquella gran ciudad que fue ejemplo y modelo para las naciones del mundo, que fue el centro de visita de los grandes reyes del mundo, hoy quedó totalmente destruida. Se cumplió la palabra dada por los profetas: si no se arrepienten, vendrá la vara de Dios. La vara de Dios fue el imperio caldeo. La vara de Dios se expresó a través de los asirios que invadieron el norte. Dios usó a los impíos para corregir y castigar a su pueblo, que se rebeló contra las verdades que los predicadores de aquel tiempo estuvieron anunciando. Pero lo más crítico, lo crítico no es solamente la pérdida de los palacios, los bienes, las riquezas, los tesoros, los utensilios del templo, la pérdida del templo, destrucción de aquel glorioso edificio, majestuoso edificio construido por Salomón, sino que lo más terrible de todo lo encontramos en el capítulo 10 del profeta Ezequiel, cuando él describe su visión, viendo la gloria de Dios ascendiendo al cielo. Es aquella gloria que acompañó a los hebreos desde que salieron de la esclavitud de Egipto. Esa gloria que les acompañó en el monte Sinaí, que se manifestó con poder. La gloria que les acompañó durante 39 años en los viajes por el desierto. Esa gloria que se manifestó cuando cruzaron el río Jordán y comenzó la conquista en la tierra prometida. Es la gloria que permaneció con el pueblo hebreo aún en el período de los jueces, un período de anarquía. Es la gloria que se manifestó cuando Salomón inauguró el templo. Esa gloria de Dios que acompañó al pueblo hebreo en sus desobediencias, que no abandonó al pueblo hebreo. En este momento de la historia, la gloria de Dios ascendió al cielo. La nación hebrea va a quedar en la más profunda vergüenza y humillación, siendo llevados cautivos a Babilonia. La nación sobre la cual Dios depositó las grandes verdades y la revelación de su palabra, hoy está en condiciones vergonzosas. Y entonces la primera pregunta que debemos hacernos ante esta verdad de este relato histórico, contexto de los sucesos que vamos a ver a continuación en el libro de Daniel, debemos preguntarnos: ¿y nosotros? También nosotros somos el pueblo de Dios. Pedro en una de sus cartas dice: vosotros sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las verdades. Somos el pueblo que Dios ha levantado en este tiempo, y la pregunta es: ¿Dios para corregir a su pueblo utilizará la misma vara que utilizó con Israel? Esta pregunta la dejo para ustedes, para que mediten y oren. Si Dios utilizará siempre una vara de estas características para corregir a todos los que aman. Pedro en una de sus cartas también dice que el juicio de Dios comenzará por su casa antes de que comience en el mundo. Y Judas, cuando hace referencia a los falsos profetas y maestros que ya habían ganado terreno dentro de la iglesia, él mismo dice: la carrera de estos hombres será como Sodoma y Gomorra. Y sigue una lista de ejemplos. Dios utilizó esta vara muy dura con Sodoma y Gomorra, destrucción total. Debemos preguntarnos, y dejo para ustedes esta consigna en forma personal, si Dios seguirá utilizando esta vara. Lo vemos en la historia del trato de Dios con el pueblo hebreo. Pero algo más
quiero compartir con ustedes. El mundo se encontrará en la más profunda oscuridad. La nación, que era la portadora de la luz y la verdad, ya está hundida en la humillación y vergüenza. ¿Cómo conocerán los reyes de la tierra? ¿Cómo conocerán al verdadero Dios? Cuando la nación portadora del mensaje del único y verdadero Dios está hoy hundida en la vergüenza, en la humillación y en la esclavitud. Cuando el templo al único y verdadero Dios ha sido totalmente destruido. ¿Cómo conocerán las naciones del mundo en este momento de la historia que les estoy relatando la existencia del único y verdadero Dios? ¿Se ha preguntado esto? Así que les invito a que continuemos en el estudio del libro de Daniel, porque estas preguntas que les estoy planteando serán preguntas que hallarán sus respuestas en este maravilloso libro de Daniel. Los espero entonces para reencontrarnos con el próximo video, donde seguiremos avanzando y ya introduciéndonos en las verdades importantes de la revelación que encontramos en el libro del profeta Daniel. El Señor les bendiga muy ricamente. Espero que hayan podido comprender las consignas y las preguntas. No es para que me manden las respuestas, es simplemente para que ustedes hallen bajo la dirección del Espíritu Santo y mediante la meditación las respuestas a estas preguntas. Las repito. El mundo se vio en aquel tiempo en profunda oscuridad. ¿Cómo conocerían al único y verdadero Dios cuando la nación hebrea estaba hundida en la humillación y vergüenza? Los juicios de Dios ¿será todavía el método que Dios utiliza para corregir a su pueblo? Estas dos preguntas serían muy importantes que pudieran ustedes meditar en ellas. Bendiciones para todos. Nos vemos muy pronto en el video número 2 acerca del libro de Daniel.